Aquí comienza la historia real. No la versión suavizada que sobrevivió en los libros oficiales, sino la que explica cómo ciertas prácticas privadas se transformaron en normas, cómo el poder convirtió el deseo en costumbre, y cómo durante siglos nadie se atrevió a cuestionarlo. En distintas épocas y continentes, Europa, Asia, Medio Oriente, existieron élites gobernantes que vivían bajo reglas distintas a las del resto de la sociedad. No solo tenían más riquezas o más privilegios, tenían otro tipo de permiso. Un permiso silencioso, no escrito, pero profundamente entendido. En las cortes imperiales, el cuerpo no siempre pertenecía a quien lo habitaba. A veces pertenecía al linaje, o al trono, o a una tradición que se repetía generación tras generación sin ser jamás nombrada en público. Desde fuera, estos imperios se sostenían sobre leyes, religión, disciplina y orden. Desde dentro, muchas de esas estructuras se quebraban en espacios cerrados, lejos de testigos, donde lo que hoy llamaríamos abuso, humillación o desviación era considerado normalidad. No hablamos de un caso aislado, ni de un emperador excéntrico. Hablamos de una costumbre compartida, tolerada y protegida por el poder. En varias cortes imperiales existía una idea peligrosa: que quienes gobernaban estaban por encima de la moral común, que sus deseos no debían ser juzgados con la misma vara que los del pueblo. Así nació una lógica perversa. Si el emperador deseaba, el entorno obedecía. Si algo se repetía lo suficiente dentro del círculo íntimo del poder, dejaba de ser escandaloso y pasaba a ser tradición. Los sirvientes, los acompañantes personales, las concubinas, los jóvenes educados dentro del palacio, no eran vistos como individuos con voluntad propia, sino como extensiones del sistema imperial. Muchos eran seleccionados desde temprana edad, educados para agradar, entrenados en silencio, discreción y sumisión absoluta. No se les enseñaba a preguntar, se les enseñaba a aceptar. En algunos imperios, compartir la intimidad del gobernante no era considerado una deshonra, sino un privilegio ambiguo. Otorgaba protección, favores, ascenso social, pero también condenaba a una vida sin salida. Estas prácticas no siempre eran violentas de forma visible. Ahí radica su mayor oscuridad. Eran ritualizadas, normalizadas, envuelta en discursos de tradición, servicio o incluso deber. La línea entre consentimiento y obligación se volvía invisible cuando todo el sistema estaba diseñado para que decir no fuera impensable. Los cronistas oficiales omitieron estos detalles. Los historiadores patrocinados por el poder los suavizaron. Y durante siglos, la historia habló de conquistas, batallas y coronaciones. Pero cayó lo que ocurría cuando las puertas se cerraban. Porque si esas costumbres fueran juzgadas hoy, con los valores actuales, no serían vistas como extravagancias del pasado, sino como escándalos capaces de derrumbar imperios enteros. Y lo más inquietante no es que ocurrieran. Lo más inquietante es que se repitieron en distintas culturas, en distintos continentes, bajo distintos dioses, con el mismo patrón. El poder absoluto no solo corrompía la política, corrompía la intimidad. Y en la siguiente parte vamos a entrar en uno de esos entornos cerrados, no para juzgar con moral moderna, sino para entender cómo una costumbre privada pudo sostenerse durante décadas sin que nadie la cuestionara, y quiénes fueron realmente los que pagaron el precio de ese silencio. Para entender cómo esta costumbre sexual pudo existir sin provocar rebeliones inmediatas, hay que abandonar por un momento la idea moderna del poder. En muchas cortes imperiales, el gobernante no era visto solo como una figura política, sino como una entidad casi sagrada, alguien cuya voluntad no se discutía porque se creía que provenía de un orden superior. En ese contexto, el cuerpo de quienes lo rodeaban no era considerado plenamente suyo, sino parte del engranaje que sostenía la estabilidad del imperio. Uno de los escenarios donde esta práctica se documentó con mayor claridad fue en ciertas cortes imperiales de Asia y Europa Oriental, donde la intimidad del soberano estaba estrictamente regulada, pero no para proteger a los demás, sino para proteger sus deseos. Allí, el acceso al gobernante no dependía del afecto, sino de la utilidad,
la obediencia y la discreción absoluta. Los seleccionados para permanecer cerca de él eran observados durante años, evaluados no solo por su lealtad política, sino por su capacidad de guardar secretos y someterse sin cuestionar. La costumbre no siempre se presentaba como un acto explícitamente sexual desde el inicio. Comenzaba de forma gradual, casi imperceptible. Un privilegio especial, una cercanía inusual, una presencia constante en espacios privados. Con el tiempo, esa cercanía se transformaba en expectativa, y la expectativa en obligación silenciosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo entendían. Formar parte del círculo íntimo del emperador implicaba aceptar todo lo que eso conllevaba. En estas cortes, la intimidad no se vivía como placer compartido, sino como ejercicio de dominio. El gobernante reafirmaba su poder no solo controlando territorios, sino también demostrando que incluso los cuerpos más cercanos a él estaban bajo su autoridad. La humillación no era accidental, era parte del mensaje. Servía para recordar que nadie, por elevado que fuera su rango dentro del palacio, estaba realmente a salvo del capricho imperial. Algunos cronistas de la época, escribiendo siglos después, dejaron pistas veladas. No describieron los actos de forma directa, pero hablaron de costumbres privadas, hábitos nocturnos o preferencias reservadas que incomodaban incluso a los más leales consejeros. Otros textos mencionan cambios frecuentes en el personal cercano al soberano, retiros repentinos, exilios silenciosos o muertes sin explicación clara. Nada se conectaba explícitamente, pero el patrón estaba ahí para quien supiera leer entre líneas. Lo más perturbador es que estas prácticas no siempre eran rechazadas por completo dentro del sistema. En muchos casos, eran toleradas porque generaban beneficios indirectos. Familias enteras podían ascender socialmente si uno de sus miembros era favorecido por el emperador. Se otorgaban tierras, cargos, protección. El precio, sin embargo, era la pérdida total de autonomía personal. El individuo dejaba de ser persona y pasaba a ser instrumento. La religión, lejos de frenar estas costumbres, a menudo las rodeaba de justificaciones ambiguas. No se las bendecía abiertamente, pero se las cubría con silencio. Cuestionar la vida privada del gobernante era visto como una amenaza al orden divino y político. Así, el morbo no se expresaba en público, pero crecía en susurros, rumores y relatos fragmentados que sobrevivieron al paso del tiempo. Esta costumbre no dependía de un solo emperador ni de una sola época. Cambiaban los nombres, los trajes, los idiomas, pero la lógica era la misma. El poder absoluto convertía la intimidad ajena en territorio conquistable. Y cuanto más incuestionable era el trono, más profundas se volvían estas prácticas, más ocultas, más normalizadas dentro de los muros del palacio. Lo que hoy nos parece impensable, en aquel entonces se sostenía gracias a una combinación peligrosa de miedo, ambición y silencio colectivo. Nadie quería ser el primero en señalar lo prohibido, porque hacerlo implicaba quedar fuera del sistema, o algo peor. Así, la costumbre sobrevivió, no porque todos la aprobaran, sino porque nadie se atrevía a romper el pacto tácito que la protegía. Y aún falta lo más oscuro, porque cuando estas prácticas dejaron de ser suficientes para algunos gobernantes, el límite se corrió todavía más, afectando no solo a servidores o cortesanos, sino al núcleo mismo del linaje imperial. Con el paso del tiempo, aquello que había comenzado como una práctica silenciosa dentro de los muros del palacio, dejó de ser suficiente. El poder, cuando no encuentra límites, siempre exige algo más. En varias cortes imperiales, los registros indican que la intimidad forzada evolucionó hacia formas cada vez más complejas, ritualizadas y sobre todo normalizadas dentro del círculo cercano al soberano. Ya no se trataba solo de encuentros privados, sino de un sistema cuidadosamente organizado para satisfacer deseos que nadie se atrevía a cuestionar. En algunos imperios, el acceso nocturno al gobernante se convirtió en una especie de privilegio perverso. No todos podían acercarse. Había jerarquías, turnos implícitos, favoritismos evidentes.
El emperador no buscaba únicamente placer físico, sino la reafirmación constante de su dominio. Cada encuentro era una demostración de poder absoluto, una forma de recordar que incluso la dignidad humana podía ser administrada desde el trono. Los textos antiguos describen comportamientos que hoy serían considerados profundamente perturbadores. Cambios repentinos en las preferencias del soberano, exigencias cada vez más específicas, una obsesión creciente por la juventud, la pureza o la cercanía familiar. No siempre se hablaba abiertamente de incesto, pero las alusiones eran claras. Vínculos demasiado cercanos, presencias repetidas que no podían explicarse solo por la política o la sangre real. El silencio oficial era tan espeso que terminó convirtiéndose en complicidad. En ciertas cortes, las mujeres y hombres seleccionados para estos encuentros eran instruidos desde jóvenes. Se les enseñaba cómo comportarse, qué decir, cuándo callar, cómo agradar sin provocar celos dentro del palacio. La intimidad dejaba de ser espontánea y se transformaba en una coreografía de poder. Todo estaba calculado. Todo servía a un propósito que no era el placer compartido, sino la reafirmación del control absoluto. Lo más inquietante es que muchos de estos actos no eran vistos como desviaciones, sino como parte del orden natural de las cosas. El emperador, considerado superior al resto de los mortales, no estaba sujeto a las mismas normas. Su cuerpo, sus deseos y sus decisiones se situaban por encima de la moral común. Cuestionarlo equivalía a cuestionar la estabilidad del imperio entero. Así, el miedo se mezclaba con la resignación, y la resignación con la aceptación silenciosa. Algunos relatos mencionan castigos ejemplares para quienes intentaron resistirse. No siempre eran ejecuciones públicas. A veces, bastaba con el aislamiento, el destierro o la desaparición discreta. El mensaje era claro. La obediencia no era opcional. El cuerpo en ese contexto se convertía en una moneda más dentro del juego político. Se ofrecía, se negociaba, se sacrificaba. Con el tiempo, estas prácticas comenzaron a dejar huellas visibles, tensiones internas, disputas entre facciones, rumores que se filtraban más allá de los muros del palacio. La corte, que debía ser símbolo de orden y grandeza, empezaba a pudrirse desde dentro. Los mismos que participaban en estos rituales de poder comprendían que el sistema era insostenible, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Las crónicas más tardías hablan de emperadores cada vez más aislados, desconfiados incluso de su propia sangre. El placer, lejos de satisfacerlos, los empujaba a exigir más, a cruzar límites que antes parecían impensables. Y cuando el poder se combina con el miedo y la obsesión, el resultado no es solo corrupción moral, sino el colapso lento de todo un sistema. Lo que había comenzado como una costumbre oculta terminó influyendo en decisiones políticas, alianzas forzadas y traiciones internas. La intimidad prohibida dejó de ser un secreto personal y se convirtió en un factor que debilitó imperios enteros. Porque cuando el poder se ejerce sin freno, incluso sobre los cuerpos más cercanos, el trono deja de ser un símbolo de estabilidad y se transforma en una amenaza para todos los que lo rodean. Y aún queda comprender cómo estas prácticas, tan profundamente arraigadas, lograron sobrevivir durante generaciones. ¿Y qué ocurrió cuando finalmente comenzaron a salir a la luz? Cuando uno revisa las crónicas finales de estos imperios, hay un detalle que se repite de forma inquietante: el silencio. No el silencio solemne de la historia oficial, sino el silencio incómodo, ese que aparece cuando los escribas evitan describir ciertos años, ciertas personas, ciertas decisiones. Es ahí donde se nota que algo se quebró, no de golpe, no con una revolución inmediata, sino desde adentro, lentamente, como una enfermedad que avanza sin mostrar síntomas hasta que ya es imposible ocultarla. En las últimas etapas de estos reinados, la vida dentro del palacio se volvió cada vez más tensa. Los encuentros íntimos ya no generaban lealtad, sino resentimiento. Los favorecidos de ayer podían convertirse en los descartados de mañana. La cercanía con el emperador dejó de ser un privilegio y pasó a ser un riesgo. Demasiado saber
demasiado ver, demasiado escuchar. Y en un sistema basado en el secreto, eso era imperdonable. Algunos documentos hablan de purgas internas que nunca se explicaron oficialmente, cambios abruptos en la línea sucesoria, parientes cercanos enviados lejos por razones de seguridad, figuras que desaparecen de los registros sin dejar rastro. No se dice por qué, pero el contexto lo sugiere. Cuando el poder absoluto se mezcla con deseos que no pueden mostrarse, la paranoia se vuelve inevitable. Nadie es de fiar, ni siquiera la propia sangre. Lo más perturbador no es solo lo que ocurrió, sino cómo fue normalizado durante décadas. Generaciones enteras crecieron dentro de un sistema donde la intimidad estaba al servicio del poder, donde decir no era una opción real. Muchos de los involucrados no dejaron testimonios porque no podían hacerlo. Otros no lo hicieron porque sabían que la historia no estaba del lado de los débiles. La versión que sobrevivía siempre era la del trono. Con la caída de estos emperadores, ya fuera por invasiones, traiciones o colapsos internos, comenzó otro proceso igual de oscuro: la limpieza de la memoria. Los nuevos gobernantes necesitaban legitimidad, y para eso el pasado debía parecer ordenado, moral, estable. Todo lo que oliera a perversión, abuso o prácticas prohibidas fue enterrado bajo capas de ceremonia, religión y relatos heroicos. No se negaba directamente, simplemente se dejaba de mencionar. Por eso hoy estas historias aparecen fragmentadas, incompletas, escondidas en notas al margen, en textos secundarios, en acusaciones escritas por enemigos políticos. No porque no hayan ocurrido, sino porque recordarlas resulta incómodo, incluso siglos después. Admitirlas implica aceptar que el poder, cuando no tiene freno, no solo gobierna territorios. Invade cuerpos, relaciones y límites que deberían ser inviolables. Mirar hacia atrás no es un ejercicio de morbo vacío, es una advertencia. Estas cortes no cayeron solo por ejércitos enemigos. Cayeron porque confundieron autoridad con impunidad, cercanía con posesión, intimidad con dominio. Y cuando eso sucede, el palacio deja de ser el corazón del imperio y se convierte en su punto más frágil. La historia oficial prefiere hablar de batallas, coronaciones y tratados. Pero en la sombra, lejos de los discursos, hubo noches que nunca debieron existir. Y aunque intentaron borrarlas, todavía hoy, al leer entre líneas, esas noches siguen hablando.